Yo creo que para todos, o para la mayoría, la pandemia fue una de las peores etapas de su vida. Yo no puedo decir que fue la mejor etapa de mi vida, pero puedo decir que la pandemia me dio varias cosas. Primero, me dio clases virtuales. Segundo, me dio amigos que hasta el día de hoy conservo. Y tercero, me dio muchísima curiosidad. Mucha curiosidad. Imagínense un niño de 12 años, recién salido de la primaria, queriendo descubrir nuevas cosas, vivir nuevas aventuras, conocer nuevas personas, y que a las 2 semanas de empezarla tenga que estar encerrado en su casa por una pandemia y un virus. La verdad que yo me entristecí al principio porque pensé que no iba a poder vivir todas esas cosas que yo realmente quería vivir. Pero al estar encerrado y no poder hacer las cosas que hasta ese momento estaba haciendo, la curiosidad me invadió. Y empecé a buscar y descubrir nuevas cosas. La primera fue cuando me empecé a rodear de gente que le interesaban los instrumentos musicales y la música. Yo hasta ese momento no le daba mucha bola porque para mí la música era eso, era música. Sonaba de fondo y por ahí me sabía algún que otro tema, pero no era la gran cosa. Hasta que con el tiempo me di cuenta que no era solo música, que era algo más. Entonces me empecé a meter un poco más en eso. Con esta gente que yo conocí, armé una banda de música, en la que yo era el cantante. Algo en lo que no me fue muy bien, pero qué sé yo, por lo menos lo intenté, digamos. Y como me di cuenta que no era mucho lo mío, fui a por otras cosas. Y una de esas cosas fue la guitarra. La guitarra me abrió un mundo totalmente nuevo. La verdad que nunca me había interesado, nunca le había prestado atención, pero en el momento que la agarré y empecé a intentar tocar, me di cuenta que era algo que realmente me interesaba y me podía llegar a apasionar. Pero yo tenía varios problemas. Primero que las guitarras generalmente son de derecho y yo soy zurdo. Entonces la estaba tocando al revés y supuestamente era como que la estaba tocando mal. Pero, qué sé yo, a mí me quedaba cómodo así y yo seguí tocando así. Y otro problema era que yo no tenía guitarra. Entonces yo tenía que pedir guitarras prestadas. Entonces la primera guitarra que tuve fue una guitarra prestada y así empecé. Al no haber clases presenciales con algún profesor, tenía que aprender por YouTube y estuve meses aprendiendo con guitarra prestada y por YouTube. Y la verdad que me fue muy bien. Puedo decir que me ayudó bastante porque empecé a aprender mis primeros patrones de notas, mis primeros riffs, mis primeros acordes, mis primeras canciones. Y a pesar de todo eso pude tener un buen aprendizaje y hasta el día de hoy puedo decir que me sé desarrollar bien en el tema de la guitarra. Y bueno, y con el tiempo, con un par de guitarras prestadas, unas cuerdas cortadas y algunos problemas, pude formar parte de bandas, pude conocer músicos, pude conocer gente muy importante que me sirvió mucho para mi aprendizaje y para mi vida. Y la verdad que me siento muy orgulloso de todo el camino que tuve que pasar para ser la persona y el músico que soy hoy en día. Nunca me voy a olvidar ese día que después de mucho tiempo mis papás me consiguieron mi primera guitarra eléctrica, mi primera guitarra propia. Es un sentimiento que nunca me voy a olvidar porque era un sueño para mí. Yo pensé que guitarra no iba a tener en mi vida y la primera guitarra que tengo encima es eléctrica. Fue como la mayor felicidad de mi vida y todavía la conservo y la toco con muchísima pasión. Lo que quiero dejar con esta charla, la enseñanza que quiero dejar es que a pesar de todos los obstáculos, todas las dificultades que podemos llegar a tener, nosotros tenemos que seguir. Si es algo que realmente nos apasiona, si es algo que realmente nos gusta, que nos hace feliz, tenemos que seguir. Porque yo creo que a más de uno le habrá pasado que quiso empezar algo y a la primera o al segundo obstáculo lo dejó. Dijo, no, esto no es para mí, esto es muy difícil. Pero después se quedan con un sabor amargo, como diciendo, si yo hubiese seguido un poco más, seguro que me iba bien. Entonces, yo creo que esa es la mentalidad que hay que tener con los objetivos, con los sueños. No hay que dejar todo a la mitad. Si realmente nos estaba haciendo feliz y era complicado, tenemos que intentar completar ese desafío y no quedarnos atrás. Así que, bueno, esa fue mi charla TED. Yo soy Lorenzo Vareta. Muchas gracias.